Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este acto de presentación del libro La Venezuela Imposible de Carlos Rangel, o como le decimos en familia, Carlos José. Entonces, me corresponde hoy hacer la introducción de un acto en que se mezclan de manera confusa afectos y vivencias. Afectos porque el autor viene de una cepa gloriosa de la familia Rangel, que se inició en tiempos de la colonia y que marcó a todos sus miembros con el sello del servicio público. Desde José Antonio Rangel, fiel soldado de la causa de la independencia, hasta Carlos Rangel Guevara, padre del autor, los vástagos de esa familia se destacaron por el apego y afecto al país y por su cuasi obsesión con el perfeccionamiento intelectual para traer a ese país que tanto amaban las luces de Prometeo. Y desde luego, como muchos terminaron como el semidios griego, porque pese a los mejores esfuerzos intelectuales, el país parece estar poseído por un tremedal que se repliega pero no se seca nunca y por tanto regresa con fuerza destructora a imponer la barbarie de tiempo en tiempo. El autor del libro que tenemos ante nosotros es producto de esa marca histórica, pero también representa el optimismo recreacionista que marca la visión de todo norteamericano y que heredó de su madre Bárbara, que lo llevan impreso por su creencia fundamental en la libertad. Y esa libertad que ha hecho de los Estados Unidos de Norteamérica una sociedad de clase media y próspera. Sin embargo, al sur del Río Grande no hemos podido recrear este tipo de sociedades porque creo que nos falta un ingrediente fundamental que es la creación de riqueza, como bien lo retratara Carlos Rangel en su libro Del buen salvaje al buen revolucionario. Y esa creación de riqueza se basa en la libertad económica y en la propiedad privada sobre los recursos del país. Estos dos factores que fueron ahora magistralmente retratados en el libro de Carlos José, que yo pienso que es un libro que va a contribuir mucho a develarnos el misterio del colapso venezolano, porque el libro nos lleva al próximo paso. Nos obliga a pensar en cómo vamos a reconstruir un país cuando termine la racia bolivariana. Y si lo vamos a hacer sobre las mismas bases o vamos a construirlo sobre bases nuevas. Y me parece advertir en el escrito que el autor se pronuncia por lo segundo. Si esto fuera así, celebramos hoy que se nos haya iluminado el camino y que dejemos de pensar en las ventoleras electorales para comenzar a pensar en cuál será la tarea fundacional de mayor envergadura para la reconstrucción de Venezuela. Hablar sobre la Venezuela imposible para mí, por lo tanto, es un verdadero tour de force, porque confluyen sentimientos, ideas y emociones contradictorios y diversos. Porque me recuerdan que la generación de Carlos fue una vez un momento llamada la generación boba, porque fue una generación que en lugar de participar en política o liberar unas gestas que tuvieran que ver con conflictos armados, fue una generación que se preparó para gobernar un país y gobernarlo de una manera eficiente. Hicieron una marca muy importante tanto en el sector privado como en el sector público, pero luego esa marca que ellos hicieron, que lograron el cambio y la regeneración de nuestras instituciones por dentro, nos fue acompañado con las fuerzas que se movían en la macroeconomía y en la macrosociedad. Y por tanto, esas fuerzas de la macrosociedad destruyeron los esfuerzos de esa generación que de boba no tenía absolutamente nada, porque lo que estaba haciendo era lo que se debe hacer, lo que toda nación y toda sociedad organizada y civilizada debe hacer, que es sentar las bases para el entendimiento y los límites del conflicto si estás en el sector público y las bases para la creación de riqueza si estás en el sector privado. De manera que esa reflexión de la generación de Carlos es muy importante para todos nosotros, para que nos despeje el camino y el sendero por el cual los venezolanos vamos a tener que transitar en el futuro. Afortunadamente a mí ya no me tocará eso, sino serán mis nietos los que he ido adoptando por el camino, pero siempre es importante saber que alguien ha sembrado la antorcha y por eso se lo agradecemos a Carlos.
estamos felices de contar aquí con la presencia de Carlos Alberto Montaner, que es quizás el intelectual más importante de nuestra generación aquí en los Estados Unidos y en el mundo hispano. Y tenemos también la presencia de Ibellice Pacheco, una destacadísima periodista venezolana que acaba de terminar un libro y que esperamos celebrar pronto su lanzamiento. Y está con nosotros también Eddie Machado de Univisión, a quien lo vemos todas las noches con sus crónicas interesantes sobre los diversos sucesos que ocurren aquí en el sur de la Florida y en América Latina. Bienvenidos todos, muchas gracias. Y tiene la palabra Carlos Alberto Montaner. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Carlos y Bellice. ¿Bellice? Y Bellice. Es brújula para ponerte Bellice. Y Bellice y el señor Machado. Correcto. Encantado. Bueno, este libro, La Venezuela Imposible, me recuerda que lo que es imposible es América Latina, no es Venezuela. Si Venezuela es un eslabón más de una cadena de fracasos muy antiguos. Y la pregunta evidente es ¿por qué América Latina ha fracasado? ¿Por qué ha fracasado durante tanto tiempo? Yo tengo dos respuestas, o una respuesta con dos partes. La primera es que nosotros quiero decir los latinoamericanos, los hispanoamericanos, hicimos el tránsito de la colonia a la república sin percatarnos de lo que era una república. Los norteamericanos, que fue el gran modelo que nosotros seguimos, tuvieron que reflexionar sobre la república y publicar El Federalista, que reúne decenas de trabajos donde reflexionan sobre la naturaleza de la república. Nosotros sencillamente copiamos el modelo norteamericano, copiamos incluso la Constitución norteamericana, pero no nos dimos cuenta que la república incluía un compromiso absolutamente inquebrantable con la meritocracia por una parte y con el mercado por otra. ¿Por qué? Porque la república era la sustitución de un régimen basado en el privilegio y en la asignación de recursos y de fondos a los cortesanos que se movían en torno a la corona. Siempre traigo el mismo ejemplo porque me parece muy significativo. Cuando Hernán Cortés conquista México, una de las ventajas que le asigna la corona española son los tributos de 25.000 indios. Eso es parte de la naturaleza del sistema, un sistema basado en la prosapia, basado en los antecedentes personales, donde mandaba el marqués, mandaba el conde, mandaba la persona que tenía un rango especial aristocrático, en donde se enriquecía quien giraba en torno al poder político, que era en este caso la corona, y que eso estaba además santificado porque era la manera en la que la sociedad hacía sus negocios desde tiempos inmemoriales. Cito otra vez a un pensador norteamericano que se llama Douglass North. Douglass North, que fue premio Nobel de Economía, que demostró las relaciones que existían entre el derecho y las instituciones y la prosperidad. Y que encontró al final de su vida, murió hace relativamente poco tiempo, y buscaba las razones del éxito norteamericano. Las razones del éxito norteamericano estaban en la institucionalidad. Pero un país que llevaba 232 años creciendo al 2% anual. Nada espectacular, pero durante 232 años.
cuando se suma el interés compuesto, uno se da cuenta que ese país ha llegado a ser lo que es hoy en día, con 320 y tantos millones de habitantes. El hecho de no darnos cuenta que nosotros no podíamos arrastrar el comportamiento de la colonia a nuestras repúblicas, lo hemos pagado muy caro. Nuestras repúblicas tenían que estar basadas en la obediencia a la ley, en el respeto a la ley. Esa era la esencia republicana. Eran unas repúblicas de normas constitucionales y se supone, no es que en Estados Unidos no existiera, por supuesto quien violaba las leyes, pero eso no se violaba impunemente y además se perseguía y no había un tipo de impunidad ni siquiera moral, no solo física sino moral. ¿Por qué? Porque la sociedad norteamericana consideraba como algo terrible violar precisamente esa regla fundamental de que todos somos iguales ante la ley. Como todos somos iguales ante la ley, todos vamos al ejército, todos tenemos que morir en combate si es necesario, incluso se sabe de muchos hijos de presidentes y de generales y de personas muy importantes de la sociedad norteamericana que han tenido que participar en las guerras. Se sabe, por ejemplo, que cualquier violación de las reglas era inmediatamente sancionada, y no solo era sancionada, sino era moralmente descalificante. Cuando alguien rompía unas normas, sencillamente no se le reelegía a un puesto público, se le marginaba y social y culturalmente había una sanción. En el mundo nuestro, desgraciadamente, eso no es así. Y como eso no es así, nosotros fuimos convirtiendo nuestras repúblicas en precisamente sistemas imposibles. ¿Por qué imposibles? Bueno, porque había un divorcio muy grande entre la sociedad y el Estado que se había creado. Cuando el señor Chávez intentó dar su golpe de Estado en 1992, el 65% de los venezolanos estuvieron de acuerdo. En esa misma proporción estuvieron de acuerdo los peruanos con el golpe, el autogolpe de Fujimori, que fue precisamente en 1992. Lo que quiere decir que había una gran inconformidad con un sistema republicano que no respondía a las necesidades de las personas. Y entonces lo que se esperaba era que alguien lleno de buenas intenciones resolviera los problemas. Eso, pues, por supuesto, nos costó muy caro. Aparte de ese, o como consecuencia de esa visión del Estado inútil, que es la que nosotros teníamos, o el Estado tramposo, o el Estado ladrón, que nosotros tenemos en América Latina y que desgraciadamente nos ha llevado a la imposibilidad de que las repúblicas funcionen adecuadamente. Eso genera una actitud de indefensión frente a los enemigos de la república. Hay dos anécdotas, yo recuerdo, que lo explican muy bien. Una de carácter oficial, en la que tú participaste. Una reunión, creo que fue en Islas Mujeres, entre el presidente Carlos Andrés Pérez, el señor presidente de México, que se llamaba Salinas de Gortari en ese momento, y el señor Gaviria, y el señor Fidel Castro. ¿Qué hacían esos tres presidentes? Tratar de salvar a Fidel Castro, que en ese momento tenía una situación muy crítica desde el punto de vista económico por la consecuencia de que había desaparecido el auxilio de la Unión Soviética. ¿Qué quiere esto decir? Que ni siquiera sabían identificar cuál era el gran peligro que existía para Venezuela o que existía para el resto de América Latina. ¿Por qué tratar de salvar a quien es un enemigo fundamental y sustancial
del sistema que libremente, supuestamente libremente se habían dado los venezolanos y que debían defender. Esa anécdota refleja el síndrome de indefensión. Es decir, estamos indefensos, pero eso que nosotros que vimos en ese episodio, que Beatrice fue testigo porque era parte de la delegación venezolana, ese episodio se repite una y otra vez. Acaba de aparecer, acaba de suceder en Naciones Unidas ayer o antes de ayer, cuando hubo una votación entre el gobierno cubano y el gobierno de los Estados Unidos por el tema del embargo. Y Estados Unidos votó a favor del embargo, y junto con él un Estado, que es el Estado de Israel, que tiene una relación muy especial con Estados Unidos, y el resto de los países del mundo votaron a favor del gobierno cubano. Yo creo que va mucho más allá de la cuestión del embargo o no el embargo, sino lo que está dentro del corazón de muchos de los países occidentales, es la indefensión. Es mi mujer, o sea que me está saboteando. Ella me dijo, cuando empieces a decir disparates, yo hago que suene el teléfono. Bueno, esa anécdota me parece que es muy reveladora y que explica muchas cosas. Explica la actitud de Santos con relación a la FARC, explica la actitud del presidente Caldera con relación a Chávez. En general hay una ingenuidad frente a los enemigos del modo de vida que supuestamente le da sentido y forma. Eso debe que no se pone las gafas por vanidad y entonces le ocurre todo esto. Bueno, yo le voy a pasar la palabra a mi amigo Carlos Rangel, que es una persona a la que distingo mucho, como quise mucho y distinguí mucho a su padre, que me pareció una persona extraordinaria, del que ya he hablado en otras ocasiones y siempre con una gran admiración. Ahora me toca admirar a su hijo y creo que por las mismas razones que admiraba a su padre. Así que, querido Carlos, tengo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Carlos Alberto. Muchas gracias, Beatriz, Ibeice, Freddy. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a todos por venir esta noche. Hemos vivido demasiado tiempo hablando de la Venezuela posible. Ese mito que si solo no hubiese corrupción, habría abundantes recursos para desarrollar el país, la riqueza sería bien distribuida y todos seríamos felices. Que el potencial humano del país está a punto de florecer, que hay que recuperar los reales robados para tener verdadera justicia social. El mito nocivo de que hay que sacar este gobierno de turno para entonces echar para adelante, echando la culpa del problema a los otros, a gobernantes, a políticos, a potencias extranjeras, a los otros en general. Y diciendo que los mandatarios son unos incapaces, tarados o imbéciles politiqueros perversos con interés propio por encima de todo. Hay quien dijese algo acerca de la definición de la locura. Repetir la misma acción persistentemente a la espera de un resultado distinto cada vez. Este libro que he escrito trata de exponer la falacia de pensar en aquella Venezuela posible bajo el mismo modelo. La misma hegemonía ideológica de la que hablaba Carlos Alberto y consenso de país que se viene aplicando por 50 años o más todavía. No hay que ir más allá que las elecciones regionales del 15 de octubre para ver que hay sectores opositores que están en contra del llamado gobierno, pero no en contra del modelo que lleva el país. Que piensan que si ellos fueran electos, sí podrían aplicar de manera efectiva el capitalismo de Estado y la justicia social.
que el país lo que está es mal administrado, no mal concebido. Hay un dilema de fondo planteado en este libro. ¿Existe acaso verdadero progreso? ¿Existe avance social? ¿O es que acaso simplemente hay ciclos que se repiten, matizados por cambios tecnológicos? En otras palabras, ¿estamos acaso siempre condenados a repetir nuestro pasado con variaciones de estilo pero no de forma? Como alguien me preguntaba, ¿podrá Venezuela superar su militarismo genético? ¿Pudo haber sido de otra manera? En el libro recuento el periodo anterior a Chávez, un periodo caracterizado por la fractura de los partidos, crisis económica y ansias de cambio. ¿Suena algo familiar? Hay como un cierto déjà vu de algo como que estamos viviendo hoy, pero que ya se ha visto anteriormente. Me acuerdo, hace alrededor de un año, la gran cantautora Soledad Bravo decía en un foro aquí mismo, en el instituto, que le encantaba ver el Ávila, la montaña esa, que se impone espectacularmente sobre el Valle de Caracas. Decía ella que le encantaba verlo porque el Ávila con frecuencia tenía incendios y derrumbes, pero que siempre estaba allí, perduraba, reverdecía, siempre verde de nuevo. Eso a fin de cuentas es lo que quisiéramos ver en Venezuela. Pero realmente, y viendo ese Ávila, es que vivimos en eso, un ciclo recurrente de destrucción y reverdecer. Hace muchos años leí un libro titulado La extraña vida de Iván Osokin, por un autor de nombre de P.D. Uspensi, que algunos de ustedes seguramente conocen. El nombrado Iván vive y revive su vida, a veces teniendo esa sensación de déjà vu, ya visto, que pretende ser explicada en el relato precisamente por eso de estar reviviendo un mismo ciclo eternamente. Finalmente Iván logra romper el ciclo, lo llama despertar, y pasa a un nuevo plano metafísico, suponemos que mejor que el del continuo ciclo. Ese ciclo en el cual siempre comete los mismos errores, escoge la escuela equivocada, o la correcta, pero la carrera equivocada, novias y amigos que lo distraen, o que no, apuestas indebidas, etcétera, etcétera, hasta morir, renacer y hacer esa misma vida nuevamente una y otra vez. Una aterradora reencarnación. ¿Acaso una sociedad entera puede tener esa condena? Vivir y reencarnar de esa manera, cometer los mismos errores, siempre los mismos, nunca despertar. Santayana es famoso por decir aquello de que quien no aprende de su pasado está condenado a repetirlo, pero posiblemente para evitar esa condena haga falta ir un poco más allá de un simple proceso de aprendizaje. Como en el caso de Iván, hay que trascender el plano, romper paradigmas, cambiar el modelo. Hay quienes dicen que eso suena a revolución. El problema es que esa es una de las palabras más desprestigiadas, abusadas y manipuladas en el lenguaje político de hoy, revolución. El sentido de esa palabra, en revolución industrial, revolución tecnológica, revolución sexual, ese sentido del cambio paradigmático es difícil de ver en las llamadas revoluciones políticas modernas. Ciertamente, lo que ha ocurrido en la Venezuela de los últimos 20 años no se puede llamar revolución. Fue una sustitución de élites gobernantes, no un verdadero cambio de modelo, una sustitución que mantuvo la práctica de las élites anteriores del rentismo, clientelismo y dependencia del Estado, pero con varios factores que la distinguen, que le dan ese matiz especial. Un populismo desbocado conducente al totalitarismo y a la ruina. Una asociación con elementos criminales y terroristas internacionales y un entreguismo sin precedentes a una potencia foránea. Sabemos cuál es esa, ¿no? El régimen actual de Venezuela no puede mantener ese rumbo que ha venido siguiendo la última década, por no decir más tiempo. Ese rumbo es insostenible y el mismo régimen y sus élites lo reconocen. Por eso es que hay disidentes de la gestión, pero no de modelo. Por supuesto, también es por eso que la oposición, el país, reclama el cambio. El rumbo es insostenible. Hace falta la transición. Ante esa necesidad de transición reconocida, la propuesta de cambiar la Constitución en sí no es errada. Solo que lo que se propone no es un cambio, es una sucesión. Esa es la intención del régimen, simular cambio, pero hacer sucesión. Y su intención y método chocan con el concepto de república, soberanía en el pueblo ciudadano. Con los resultados a la vista, no se puede decir que la Constitución del 99 ha sido un éxito en el objetivo de lograr una sociedad próspera y consolidada. No solo porque el régimen ignora los elementos republicanos en ese documento, los elementos referidos a derechos ciudadanos y derechos civiles, letra muerta. Un problema es que ese documento tiene dentro de sí semillas que conducen al eventual abuso de poder que vive el país. Comenzando por aquella visión que tenía Hugo Chávez en la cabeza desde antes de su celda en Yare, el gobierno cívico-militar.
la plasmaba en su panfleto y cómo salir de este laberinto. Esa semilla de la destrucción de la sociedad civil fue sembrada en el artículo 328, que estipula que las Fuerzas Armadas tienen participación activa en el desarrollo nacional. Dice así este artículo: la Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley. Esta participación activa se instrumenta en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales, pasada posteriormente, en el 2007. Por ejemplo, en ella se establecen como propósitos preparar y organizar el pueblo para la defensa integral, con el propósito de coadyuvar la independencia, soberanía, bla, bla, bla. Es decir, el pueblo bajo el mando de los militares, preparar y organizar el pueblo para la defensa integral. Otro propósito reglamentado: participar en el desarrollo de centros de la producción de bienes y prestación de servicios integrados de las Fuerzas Armadas. Es decir, montar empresas de producción de bienes y prestación de servicios. Un último, pero hay muchos más: coordinar con las instituciones del sector público y privado la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la planificación del desarrollo de la región. Esto es el texto de la ley de las Fuerzas Armadas. O sea, que un municipio no puede ni siquiera, un alcalde, no puede ni siquiera hacer una zonificación o plan de mejora de un barrio, o un promotor idear un conjunto residencial sin que algún militar tenga el derecho legal de probar la sopa y recomendar más sal o debate. Y así sigue este reglamento, una ley basada en ese artículo de la Constitución que ha permitido que las fuerzas militares se apoderen de la economía del país, controlando la red alimentaria, empresas mineras, interferencia creciente en la sociedad civil y, por supuesto, el narcotráfico, aumentando de esa manera el poder del Estado bajo el presidente, el comandante en jefe, el líder supremo, al cual esta misma ley le concede el mando operativo de las Fuerzas Armadas. Con la interpretación e instrumentación que le ha hecho el régimen al documento base del país, se ha violado y abusado del Estado de Derecho, la representatividad popular y el patrimonio nacional. Los ejemplos sobran, no vamos en ello. Pero ese llamado a una constituyente comunal es la pajilla final que le parte el lomo al burro. La pajilla que quiebra la República. La República, conformación del Estado en la cual la soberanía reside en todos los ciudadanos de la nación, como decía Carlos Alberto. Esta constituyente es un intento de consolidar la autocracia, esa otra conformación de Estado en la cual la soberanía, la palabra final sobre los destinos de la nación, la tiene el autócrata. Pero el pueblo ciudadano es el depositario, el origen de la República, y su soberanía no es transferible dentro de nuestro sistema democrático civil. La elección de la Asamblea Constituyente el 30 de julio, bajo cualquier escrutinio o análisis, es inconstitucional. Cualquier pronunciamiento suyo es írrito y su instauración profundiza el quiebre constitucional perpetrado por este régimen. Es decir, es un golpe a la República. Sí pienso que debe cambiarse la Constitución, sea mediante reemplazo o reforma que mantenga y refuerce los derechos consagrados en ella y restaure la primacía del poder civil. Es un primer paso para romper el ciclo recurrente, esa extraña vida repetida, una y otra vez. El círculo vicioso cada vez más nocivo que ha llevado al país a esa situación actual. Pero no basta con cambiar un documento, sellar un papel con tinta, emitir una gaceta oficial. Eso no hace nada, ese paso no es suficiente. Hay que, como dije anteriormente, cambiar el modelo, cambiar la manera de pensar. Esa hegemonía ideológica de la cual hablaba Carlos Alberto, que no solamente es en Venezuela, no solamente en Latinoamérica, sino que es a nivel mundial, que ha entrado en las mentes, y hay que entender por qué es así y cómo hacer para enderezar esas cargas, emprender un camino positivo hacia el desarrollo político, social y económico del país, en ese orden, político, social y económico. Los argumentos para mantener ese modelo existente se sostienen sobre promesas populistas de redistribución social, la promesa del romanticismo socialista que ha lavado cerebros desde mediados del siglo XIX. Y ese modelo se sostiene coartando la democracia y la libertad. Únicas condiciones que con 150 años de historia han demostrado son las que permiten potenciar la capacidad de los pueblos para impulsar su propio bienestar. Al coartar la democracia, se cae en clientelismo, se somete el gobierno a una élite, se le quita la soberanía al pueblo, se destruye el concepto de república,
Al coartar la libertad se limita la capacidad creativa, innovadora de los pueblos y del mercado, la capacidad de responder a crisis y caos e incluso oportunidad de manera mucho más efectiva que la que tiene un cogollo, un grupúsculo planificador. Pero la política no se maneja ni por lógica ni por razón. La política se maneja por emoción y pasión. Los intelectuales del liberalismo tienen claras las soluciones a problemas como los que aquejan en Venezuela y otros países socialistas o protosocialistas. En el caso de Venezuela, el gran paso simbólico y práctico para iniciar la transformación del modelo sería la desintegración y privatización de PDVSA. Pero va a ser difícil llegar a eso si antes el liberalismo no modifica la hegemonía ideológica socialista base del consenso del país. Si el liberalismo no se apodera del discurso emocional, no con discursos histéricos llenos de calificativos pintorescos, sino con el discurso que hace empatía en la desconfianza natural creada por las promesas quebradas del modelo existente. Ese modelo populista es seductor, tiene símbolos y lemas simples, promesas amplias, enemigos imaginarios, reiterando que la corrupción es endémica, que hay que cambiar el sistema, refundar la república, empezar de cero, borrón y cuenta nuevo. Un eterno bla 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 coloquial simplón. Una combinación de factores fácilmente apropiable por un caudillo pico de plata, generando cultos, idolatrías y dioses en la tierra que nublan la razón y eventualmente requieren sacrificios de sangre en su nombre. Ante eso, la promesa liberal tiene que ser clara. La promesa de respetar la dignidad del individuo, ejercer la igualdad ante la ley, ofrecer igualdad de oportunidad y asegurar la protección de la propiedad individual, el triunfo y el empoderamiento del individuo. Ese es el discurso liberal. La corrupción hay que combatirla, y eso es parte del discurso, pero esta no se combate acrecentando el tamaño del Estado, todo lo contrario. No se combate amordazando la prensa, todo lo contrario. No se combate sometiendo el Poder Judicial al Poder Ejecutivo, todo lo contrario. No se combate creando arbitraje cambiario, permisología entorpecedora, pandillas paramilitares y arbitrariedad en la aplicación de la ley. La promesa del liberalismo incluye limitar el tamaño del Estado para que éste se ocupe de lo que se tiene que ocupar y no de vender, harina de maíz, por ejemplo. Es entendible que al funcionario de gobierno que se ocupa de vender la harina de maíz le preocupe esa promesa de los liberales. La de eliminar su cargo. Por eso el discurso liberal también tiene que incluir la promesa verdadera y demostrable de la creación de empleos productivos en el sector privado, donde reside la verdadera creación de la riqueza, la fuente de la prosperidad, apartando de la mente la idea de la distribución de la riqueza, la verdadera fuente de la miseria. Nadie llegará al poder diciéndole a la gente que va a reducir el tamaño del Estado, cuando el 80% de la economía la maneja el Estado. Nadie llegará al poder haciéndole creer a la gran mayoría que van a ser despedidos. Hay que explicar eso algo mejor, pero hay un problema, que el legado de los caudillos y el mercantilismo entorpecen esa explicación. Desde el advenimiento de la República, la figura del hombre fuerte y noble, con todo el poder para formar el Estado y conducir los destinos del país, ha sido un gran lastre para el desarrollo nacional por su enaltecimiento desmesurado. De esa figura, Simón Bolívar fue el más emblemático, pero muchos otros han tenido su turno. Antonio Guzmán Blanco, Juan Vicente Gómez, Pérez Jiménez, Carlos Andrés y, sin lugar a dudas, y por supuesto, Hugo Chávez Frías. Pero también los vemos en la literatura. Santos Luzardo, el noble civilizador, es el más destacado ejemplo. Pero aún más allá, los vemos en nuestras familias. Sería raro que uno tirase 3 piedras a una muchedumbre de venezolanos y no le diera a 2 personas en cuya ascendencia hay coroneles, generales o caudillos en las llamadas gestas heroicas del país. La guerra de independencia, las guerras federales, las batallas contra el Cabito Castro, contra Gómez, Pérez Jiménez o en la lucha armada. Salvo inmigrantes muy recientes, ese es el caso típico. Posiblemente allí se encuentra ese militarismo genético del cual hablaba mi amigo y que mencioné al principio. Mi familia, por ejemplo, como comentaba Beatriz, cuenta entre su árbol genealógico un coronel con busto en el campo de Carabobo, un sepultado en el Panteón Nacional, varios generales de varios bandos opuestos entre sí. Uno de ellos al menos murió en batalla, otros sucumbieron a fiebres o infecciones. Y es que esa era la realidad hasta hace apenas 2 generaciones. Los pocos venezolanos que habían, porque la población no era tan numerosa, eran sobrevivientes. Sobrevivientes de pugnas fratricidas feroces, que masacraron 1/3 de la población, dejando leyendas de guerreros en familia. Pugnas que dejaron reconcomios tribales subyacentes fácilmente explotables por algún populista advenedizo. Sobrevivientes también
de una naturaleza inhóspita, cundida de enfermedades y una vegetación y aguas que lo arrasan todo. Entre los enemigos más debilitantes, los guerrilleros durante la lucha armada, estaban la enfermedad y el hambre, acechándolos en esas montañas y en esos montes aislados. Los sobrevivientes de guerras, enfermedades, hambrunas y miserias necesitan esa mano fuerte y noble que los guía a través de su debilidad y recuperación. La dependencia del sobreviviente ante el líder es natural y es la que ha asignado la historia de Venezuela. Cada nuevo ciclo de sobrevivientes ha dependido de un nuevo líder redentor con una nueva generación de expectativas eventualmente irrealizables. Tengo miedo que pronto veremos un nuevo libertador o elegido liderando los sobrevivientes de la actual miseria venezolana. Ese enaltecer del líder entre una cultura de sobrevivientes se confabula con la tradición mercantilista de nuestras sociedades en Latinoamérica. Esto no es casual, porque lo uno va de la mano con lo otro. El líder que otorga favores y facilita riqueza bajo su mando es un rezago del poder histórico y cultural del Imperio Español, como bien decía anteriormente mi amable presentador. Esta dependencia sobre el líder y las riquezas que distribuye hace que se generen vicios destructivos en la sociedad, en particular servilismo y tráfico de influencias. De allí nace la corrupción, y una sociedad así puede fácilmente, y lo ha hecho en el pasado, decaer en autocracia. Para ser justos, la añoranza por el líder autócrata en momentos de incertidumbre, necesidad de cambio o de transición no es exclusiva de Latinoamérica, como hemos visto recientemente alrededor del mundo. En la sociedad autocrática mercantilista, el mérito individual, que permite maximizar el potencial del individuo, no es el factor más importante en la creación del bienestar propio. El factor más importante es estar agraciado con el autócrata de turno. Insertar el petróleo en este ambiente tiene consecuencias explosivamente nefastas: corrupción en gran escala, desigualdad económica creciente, despilfarro de recursos y un aire de invencibilidad y superioridad embriagador. Si a esto se le suma la lógica asociación mental de las armas con la capacidad de poder, la ilusión de que un líder militar es capaz de lograr la transformación necesaria cada vez que ésta hace falta persiste entre muchas personas. El problema con este tipo de liderazgo es que el que sugerí previamente acerca de lo irrealizable de las promesas. Para llegar y mantenerse en el poder, la retórica populista es utilizada como herramienta por el líder mercantilista. Promesas vagas, lemas simples. Esas son las herramientas del populista ante problemas concretos y complejos. Retórica irrealizable, porque para mantener su poder y popularidad, el populista tiene que aumentar siempre el nivel de su promesa y su retórica. Una escalada constante de expectativas y confrontación creciente, buscando encender la pasión electoral en vez del discurso racional. Puede ser que esta sea una falla mortal de la democracia, puesto que, como dije antes, la movilización política se enciende por la pasión, por lo irracional, no por el intelecto o la lógica. Las pasiones se apagan si no se abanica la llama, y eso es lo que hace el líder populista: abanicar la llama de la pasión, enfrentando o inventando enemigos temibles, descartando verdades obvias. El apasionado líder de los sobrevivientes acumula así el poder hasta finalmente apoderarse de la soberanía, un l'état c'est moi para nuestros tiempos, un el Estado soy yo. Sí, la pasión motiva, sin lugar a dudas, y esa fue la razón fundamental que me llevó a escribir una serie de ensayos denunciando, a mi parecer, con pasión, pero según un amable comentarista del libro aquí presente, no estéril, lo que ocurría en Venezuela bajo la sombra del chavismo. Sin embargo, la llama de la pasión efectivamente se apaga, como dicen estudiosos de la materia y alguna otra gente. Eventualmente comencé a ver lo intrascendente de algunos de mis pensamientos inmediatos sobre el chavismo, sus peripecias y sus fechorías. Fue por ello que decidí aplicar un poquito más el intelecto al asunto, aun a sabiendas que este tipo de voz, la intelectual y ponderada, no es muy escuchada, pero que si se argumenta e hila bien una reflexión comprensiva, esta tendrá mayor trascendencia que un comentario apasionado sobre una noticia de ayer. Es aquello de ver el bosque, la gran forma, la historia y el contexto. Así, este libro, originado en aquella pasión del momento, tiene como objetivo ir más allá de aquel momento y entender el modelo de país que nos hemos forjado. Quería revisar las tuercas y los cauchos, la gasolina, darle golpecitos al carburador y los bornes. Venía al cable de las bujías, chequear el retrovisor y las luces para ver de dónde venimos y a dónde vamos. Ver si el vehículo es confiable o necesitamos otro que nos pueda llevar al destino que anhelamos. Paz y prosperidad en una república con democracia y libertad. Espero que de alguna manera haya logrado eso, aunque sea parcialmente, en estas páginas. Ustedes dirán. Muchas gracias.
Ahora vamos a tener comentarios con el panel. Bueno, ahora vamos a tener un panel distinguidísimo con Ibellice Pacheco y Freddy Machado. Yo quisiera que Ibellice empezara y nos dijera qué piensa ella que es el argumento central de este libro. ¿Este funciona? ¿Sí? Creo que Carlos procura trata de evadir el desgarre de la conclusión de la crisis que terminan en su título Venezuela Imposible. Creo que no lo logras. Creo que en lo que significó todo el análisis y el desarrollo y la reláfica de este contenido, terminamos sintiendo que es irremediable todo esto que está ocurriendo y que nos va a costar mucho salir de ello. Que aún hoy, cuando hace unos pocos meses sentíamos tan cerca la posible solución, con las calles abarrotadas de gente protestando, con las condiciones internacionales de atención y de alta sensibilidad y conocimiento, con la convicción de que realmente significaba un problema geopolítico mundial. Y no pasó. Y yo estoy negada a creer que no pasó por mala suerte o no pasó por casualidad. No pasó porque están mucho más imbricados e implicados los factores políticos venezolanos de oposición en este caos de lo que nosotros pensábamos. Y hasta tal punto que cuesta diferenciar quién está con el gobierno y quién de la oposición no lo está también. Eso es terrible como conclusión, pero lo siento como un asunto fundamental para ser evaluado y decanta finalmente en lo que es tu gran preocupación, ¿no? Y bueno, ni decir la tuya, maestro. Yo quiero, antes de hacerte dos preguntas, que ese es el orden, leer una pequeña parte que preparé sobre el... Pero ven aquí, entonces... Si tú quieres dices... algo, sí, claro. Por aquí más fácil. ¿Verdad, no? Como protocolo. Buena parte de esa cadena de errores que decantaron en el chavismo y que son recopilados en este libro de Carlos, me correspondió registrarlos como profesional. La corrupción o la manera como se abrazó a un caudillo esa masa de necesitados que había sido subestimada por años. Todo eso fue el escenario que me estimuló a seguir la ruta del periodismo de investigación. Sentí que era necesario profundizar porque era duro lo que iba a venir. Y si bien como periodista me ha tocado ser incómoda para el poder, y así debe ser siempre, mande quien mande, con el chavismo me convertí en un elemento peligroso al que era necesario acorralar y asfixiar. Yo nací en democracia. Soy parte de esa generación boba. Estudié y avancé en mi profesión en democracia, por lo tanto crecí en la democracia venezolana. Ahora soy una periodista más que ha sido perseguida en mi país, objeto de 21 procesos judiciales, incluyendo prisión. Aún en esas difíciles circunstancias, nunca había sentido que estábamos tan debilitados en esta lucha. Somos un pueblo desgastado, desmoralizado, desmembrado. Transcurridos 17 años siento que mi generación y otras hemos fracasado en la defensa de Venezuela.
no logramos evitar el desastre. No hemos podido defender la democracia. No lo hemos hecho con eficiencia. El chavismo sigue en posesión de Venezuela y lo hace con garras y ausente de escrúpulos, sin importar las consecuencias para nuestro pueblo. Me preocupa que se ha anidado la mediocridad. Me duele percibir a Venezuela como un país disparatado, con una población desquiciada en medio de su desesperación. Me angustia que lo mejor del país se está escapando. La mayoría de jóvenes huye para salvar su vida, para procurar un sueño futuro. Ante esta fuga, ¿cómo se recompone un país? Traigo a colación una pieza de Joan Manuel Serrat, Pueblo Blanco. Un poema, una canción ya legendaria, calificada por algunos como dolorosamente tétrica. Esta pieza expresó al principio el abandono de los pueblos, pero como suele suceder con los textos, para quien los usufructúa, fue utilizado a la mejor conveniencia del lector o del usuario. Por lo tanto, sirvió para referirse a las dictaduras de Chile y Argentina. Y ahora, con este par de estrofas que les voy a leer, siento que podemos dibujar nuestro sentimiento por Venezuela. Escapad, gente tierna, que esta tierra está enferma, y no esperéis mañana lo que no se os dio ayer. Que no hay nada que hacer. Toma tu mula, tu hembra y tu arreo. Sigue el camino del pueblo hebreo y busca otra luna. Tal vez mañana sonría la fortuna, y si te toca llorar, es mejor frente al mar. Si yo pudiera unirme a un pueblo de palomas y atravesando lomas dejar mi pueblo atrás, os juro por lo que fui que me iría de aquí. Pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del cementerio. A partir de esto, recuerdo entonces la estrategia expresada por el inefable Jorge Giordani, ministro por más de 12 años del gobierno de Chávez y luego poco tiempo con Maduro. Giordani sin pudor se explayó en explicar el control necesario ideológico y psicológico que había que llevar a cabo en el pueblo, a través de la pobreza. Repetía que ellos necesitaban que los pobres siguieran siendo pobres para que votaran por ellos. Citado por Carlos, palabras más, palabras menos, Giordani dijo que para lograr la aceptación de ese socialismo debían pasar 3 generaciones, proceso en el cual los adultos se resisten, los jóvenes la viven y se acostumbran, y los niños la aprenden y la hacen suya. Te hago entonces, Carlos, 2 preguntas que pueden estar relacionadas. La primera, ¿se está cumpliendo esta teoría de Giordani? Y la segunda, ¿cómo se recompone un país con el capital humano y social destruido? No me estoy refiriendo a la economía. Me enfoco en que la descomposición de la sociedad es palpable. Puedo referir cualquier caso al azar, desde un suceso cotidiano como que un adolescente asesina a otro por una canaimita, o la estadística en la deserción en escuelas y universidades, que en algunas regiones del interior del país muestra un porcentaje escalofriante cercano al 80%. El promedio general es que de cada 100, solo 37 terminan el 6º grado, cifra reciente de Provea. ¿Es entonces de verdad Venezuela imposible? Con pobres más pobres, sin alimentos, medicinas, educación, ni ética. ¿Acaso vamos camino a la jungla en la servidumbre y la pobreza? ¿Qué hacemos entre esta agonía que ya ni siquiera parece tener fuerza para aferrarse a la desesperanza? ¿Significa que funcionó la estrategia de Chávez, Giordani y Fidel Castro? Claro, es eso. Ese es lo que visoramos. .
más fácil así. Bueno, y Bellice, primero que nada, gracias por esas palabras extraordinarias que... ¿Está aprendiendo? Por esas palabras extraordinarias. Me encantó ese poema que leíste, todo muy emocionante. En relación con lo de los 30 años, con las 3 generaciones, tenemos que pensar que, fíjate que Cuba lleva 60 años bajo el régimen de Fidel y la gente se sigue tratando de escapar de allí. Hay mucha gente que el anhelo humano de poder ser un individuo libre, que la libertad como la defino es la capacidad, la condición bajo la cual se puede completar el potencial humano. En Cuba no existe, por supuesto, esa libertad y mucha gente mantiene ese anhelo, aún a pesar de haber pasado las 3 generaciones, los 60 años, bajo ese régimen. Así que yo pienso que el individuo, el ser humano, siempre va a tener esa semilla dentro. Claro, es muy difícil bajo un sistema tan represivo y tan miserable como lo que está ocurriendo tanto en Cuba como en Venezuela. Hay una cosa que hablo en el libro y que he hablado en algunas entrevistas, que es que hay que pensar que Venezuela en realidad es una colonia y su independencia no va a ocurrir directamente a partir de Venezuela. Empieza por Cuba. Todo lo que va a ocurrir va a suceder porque Cuba necesita la sangre vital de Venezuela, le está chupando la sangre de Venezuela como un vampiro, ¿no? Y necesitamos intermediación de otros países neutrales que nos ayuden a lograr sacarnos ese vampiro de encima. Por supuesto que hay muchas guerras de independencia libradas contra imperios que han sido exitosas, pero hoy en día es un poquito demasiado asimétrico lo que está ocurriendo y hace falta ayuda internacional. Sin lugar a dudas hay que mantener esa presión internacional. En cuanto a lo que dice de la dependencia de la miseria, la pobreza en aumento, hay que acordarse que, en particular lo de la educación, eso es terrible, pero es que una cosa va con la otra. Hay mucha gente que tiene que trabajar, que tiene que mandar a los hijos a trabajar y que la única manera en que pueden sobrevivir es recolectando, como bien sabes, basura o lo que sea, y no tienen tiempo de ir al colegio. Eso es lo que ha hecho este régimen. Y afortunadamente hay educadores. Hoy estaba leyendo un posting de una amiga de esas de las redes sociales, Yoyana Ahumada, hablando acerca de su cariño por la universidad y su tristeza por la Universidad Central de Venezuela. Tanto el cariño por los estudiantes que van ante toda esa gran cantidad de barreras y murallas con las que se enfrentan día a día, desde que los van a robar que tienen que tomar 5 autobuses para llegarle, hasta el desastre físico en el que se encuentra la infraestructura universitaria. Eso la conmovía, que esta gente iba a tratar de hacer sus tareas y estudiar, y eso sigue siendo posible en Venezuela. Yo sí creo que, eventualmente vamos a tener que reestructurar todo el sistema educativo y de alguna manera de ahí saldrá para adelante la cuestión. Me encanta tu optimismo. Bueno, ahora vamos a escuchar las palabras de Freddy Machado. Freddy, allá, por favor, que nos va a hacer un comentario sobre el libro y nos va a hacer algunas preguntas. Después vamos a abrir un breve periodo de preguntas para el público. Gracias. Bueno, lo primero es reconocer en Carlos que es todo un reto tratar de recopilar una historia tan virulenta como la venezolana, que no ha terminado de ocurrir un evento cuando otro peor le está cayendo encima. Y es definitivamente un reto, y ahí va la pregunta, pero al final de algunas consideraciones. Conversando con Ibellice, saludándola aquí, le escuchaba que está aquí radicada, está haciendo lo que puede desde la distancia para la recuperación de la democracia en Venezuela, y que una de las situaciones que la hizo venir aquí es una orden de captura. Y pareciera que todos estamos en la misma página. Mi orden de captura es porque investigué a un juez en el 2006, demostramos que había falsificado
certificados para aspirar al cargo de juez, y finalmente, después de mucha investigación y recopilando documentos en los archivos de las cortes, me entregaron una fotocopia con un sello húmedo, lo que lo hace un documento oficial. Fue una trampa. Me entregaron el documento que yo fui a requerir, y cuando atravesé la puerta había hecho retención ilegal de documento oficial, artículo 78 de la Ley contra la Corrupción, aplicable a funcionarios públicos, pero que era el recurso que tenían en ese momento. Hasta el 2009 me tuvieron con la espada de Damocles, asistiendo a las audiencias, pero nunca se celebraban por cualquier razón. Hasta que definitivamente tuve que tomar la decisión de venir aquí, y en la siguiente sesión a la que estaba convocado, entonces yo estaba obstruyendo la justicia, y ahí nació la orden de captura. Entonces ahora parece que en nuestro récord va a ser estudiante del doctorado en ciencias de Nova University y orden de captura del régimen de Nicolás Maduro. Va a estar ahora en nuestras hojas de vida, que fue un problema al principio cuando se me abrió el juicio, porque tenía un niño en ese momento de 6 años, 7 años, y tenía que explicarle que estábamos en un sistema de antivalores. Papá, ¿por qué estás en un juicio? Si al juicio van los hombres malos. Entonces, todo ese proceso de explicarle que había una descomposición social en el país y que las cosas se habían invertido. Como periodistas venezolanos, como venezolanos en general, yo recuerdo que a donde uno llegara, en cualquier parte del mundo, la gente comenzaba a preguntar primero, ¿cómo es eso que ustedes les regalan la gasolina? Y que una botella de agua cuesta mucho más que un tanque de gasolina. Y esas mujeres tan bellas que ustedes tienen allá, que tienen un récord de reinas de belleza. Esas eran las conversaciones con las personas de otras latitudes. Ahora es, chicos, ¿cómo cayeron en eso? ¿En qué momento cayeron en ese hoyo? Y con tanta gente, con capacidades, gente brillante y gente capaz. Y no pudieron detener eso. Y se hace una tarea bien difícil explicarle a la gente cómo fue que se cayó allí. Justamente porque un grupo de indeseables se valieron de la ingenuidad, no sería el término, sino de las bondades de un sistema democrático para tomar el poder en función de no salir más nunca de allí. Hay frases en las redes sociales con las que nos identificamos mucho. Una de ellas para mí personalmente es: nos tuvimos que ir de Venezuela, pero Venezuela nunca se ha ido de nosotros. Y eso es lo que nos mantiene en pie de lucha. Y sabemos que desde la trinchera donde estemos en ese momento, yo ahora ocupo una posición de reportero en Univisión 23 y tengo la oportunidad de explicarle a la comunidad que está en esta sociedad de tan variada cultura, cómo es que los procesos en Venezuela nos han llevado a lo que hoy tenemos. Una historia que 5 años atrás sería impensable. Situaciones que no tienen ningún tipo de sentido. Un deterioro en la calidad de vida y una degradación humana insospechada. Es muy triste lo que Venezuela está viviendo. Y ese punto de recopilar toda esta historia, que ya vamos a ir con la pregunta, es definitivamente una tarea que no se puede detener, porque están pasando cosas todos los días. Hoy finalmente cambiaron el famoso billete de 100 bolívares. Si no fuese cierto, daría risa. Es una tragicomedia lo que hay, porque y uno lee las informaciones y cree que no es cierto, que no está pasando, que es quizá un chiste, porque además la vena del venezolano es de mucha jocosidad. Aparentemente sí. Los bancos solo entregan 10.000 bolívares diarios por persona. Si usted quiere un billete de 100, debe llevar el cambio de 90 en la mano para que le entreguen el billete de 100. Con lo que están terminando de recoger todo el cash y siguen con sus labores de lavado de dinero y todo el vandalismo político al que hemos estado sometidos. Parece mentira. Uno tiene que volver a leer la información y buscarla en otras fuentes. ¿Esto será verdad? ¿Esto es una broma de mal gusto? Pero son las realidades a las que estamos sometidos.
Venezuela es un pueblo que yo siento que lo ha intentado todo. Cuando se decidió no participar en las elecciones para la asamblea porque no estaban las condiciones dadas, resulta que quienes convalidan los resultados de las elecciones son de ellos. Así que ellos fueron a elecciones ellos solos, votaron ellos solos, ganaron ellos solos y se dieron los puestos en la asamblea. Fue cuando perdimos la Asamblea Nacional en aquel momento. Se ha ido a la calle y se han entregado más vidas de las que uno pudiera haber esperado y los resultados no se han conseguido. Y esta tarde me invitó el colega Alejandro Marcano a la grabación de su programa que se transmite el domingo por la noche y se distribuye en Cuba, no se transmite, se distribuye. Tienen un sistema para poder obtener los contenidos. Se llama Venezuela en Crisis el programa y se hace un balance, un análisis y concluíamos en que Venezuela es una olla de presión que no ha explotado porque la válvula de escape del régimen ha sido la traición de algunos dirigentes en lo que ha tenido que ser la capitalización del esfuerzo y del sacrificio del venezolano por salir de esta pesadilla. Y es así como estamos donde estamos. La pregunta que tenía después de este breve resumen es: ¿cómo hiciste para cerrar esta historia? Yo soy periodista activo, estoy escribiendo todos los días. Para televisión tenemos 1 minuto 20, 1 minuto 40 máximo. Y en algún momento hay que cerrar la historia. Y siempre nos parece que estamos dejando de decir cosas. Y entonces recurrimos a los gráficos y tratamos de que no se nos quede nada por fuera. En esta actividad lamentable de destrucción que vive Venezuela, ¿cómo cerraste esta historia? Eso es porque todavía no he escrito el volumen 2. No. Por supuesto que lo que se ha visto en el libro, lo que estoy tratando de comentar en el libro es un ciclo que está ocurriendo en Venezuela que pareciera verdaderamente que es un ciclo generacional. Cada 20 años aproximadamente sucede un cambio drástico en Venezuela. Y pareciera, o sea, si tú te pones a ver 1908, 1928, 1938, 58, 68, 88, 98, y estoy esperando que el 2018 haya un buen cambio. Pero vamos a ver, no es que sea numerólogo, pero tiene que ver con las generaciones, con lo que tú decías acerca de las generaciones que van transformando. Y por supuesto tiene que ver con los asuntos, los cambios a nivel mundial. Por ejemplo, en 1958, en las luchas, el fascismo estaba derrotado, básicamente. La lucha entonces se resolvía entre el comunismo y el capitalismo. Y Venezuela, justamente la Venezuela democrática, perdón, en el 58, sí, en el 58. Entonces pasa a ser parte de esa lucha protagónica entre el capitalismo y el comunismo. En el 88 resulta que tenemos una nueva revolución tecnológica por el petróleo que empieza a surgir extremadamente alto y hace un cambio total en la manera en que se comportaba el venezolano y la manera en que se comportaba Venezuela en el mundo. En el 98, bueno, ni decirlo, pues Chávez llega al poder. Y vamos a ver lo que sucede en el 2018, porque pareciera que hay, como tú decías, la olla de presión ya se le están empezando a trancar las tuerquitas, y es posible que haya una explosión que no va a ser muy agradable. Vamos a ver. Bueno, antes de empezar, yo quiero hacer una pregunta a los tres rapidito. Miren, Haití empezó su declive histórico en 1810 y no ha parado. ¿Qué les hace a ustedes pensar que va a haber un corte en Venezuela y que va a rebotar de alguna manera? Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Y tú? Las opciones siguen abiertas. Ojalá tuviésemos bolas de cristal, porque jugaríamos el otro más frecuentemente. Yo no creo eso, Beatriz. Yo creo que Haití
un caso especial de un país que concibió un extraño paso de la colonia a la república o al reino, porque se dividió en dos inmediatamente. Y eso lo hizo de una manera muy sangrienta y muy sanguinaria. Después ocuparon República Dominicana durante 20 años. República Dominicana era un paísito que tenía 30, 40 mil habitantes y Haití tenía medio millón. Es decir, hoy en día los dos países tienen aproximadamente 10 millones de habitantes, pero en esa época la proporción de haitianos era muy grande. Yo creo que Venezuela tiene una oportunidad, pero creo que la base venezolana es muy buena, el capital humano de Venezuela es muy bueno. Es verdad que muchos han salido y están fuera, pero yo creo que hay una posibilidad de recuperación. Ahora, lo que también entiendo, que dentro de 20 años, si el 18, como dice mi numerólogo amigo y pronostico, si en el 18 hay un cambio, pues en el 38 habrá un regreso a algún tipo de caos si no hay un cambio fundamental en el conjunto de la sociedad. Y eso es lo que no se ve todavía. Yo recuerdo amigos que han ido a hablar, amigos extranjeros, que han ido a Venezuela y se han encontrado con mucha gente que le dice, no, nosotros vamos a hacer la verdadera revolución que esta gente no ha hecho. Es decir, tienen una idea absolutamente equivocada de cómo se crea la riqueza y cómo se destruye y cómo en fin, es un verdadero desastre. Si eso se puede cambiar, ¿cómo se cambia eso? Con mucha información y con partidos políticos que le vayan de frente al asunto y que sean capaces de decir las cosas por su nombre, que no le tengan miedo. Que no le tengan miedo a decir que la función del Estado no es repartir harina de pan o como se llame, harina de maíz, sino que es otra la función del Estado. Pero aún así, yo creo que el ejemplo de Beatrice es demasiado demoledor sí, para creer en él. Sí, definitivamente el cambio está aquí. Los que no son venezolanos, rancho es una vivienda de muy malas condiciones, paredes de lata, de madera. Entonces, hasta que no saquemos el rancho de la cabeza, no va a haber cambio. Esa es una conclusión a la que se ha llegado en muchas oportunidades. Si después de 2004, que hubo tantas muertes y todo este movimiento difícil que tuvo Venezuela, tuvimos ahora la participación de la gente en la calle decidida. Mi esposa decía, mira, esos muchachos agarran un cartón y creen que ese es el escudo y van para adelante. Y les están disparando y ellos van adelante con un escudo de cartón. El venezolano está decidido, el venezolano de a pie está decidido a salir de esta tragedia. Y ya pasó en esta oportunidad y yo siento que es lo que va a ocurrir. Las masas van a superar a su dirigencia y va a haber definitivamente un movimiento del cual va a salir algo. No sabemos qué es ese algo. Y vamos a ser testigos de excepción. Bueno, con esa nota optimista se abre el debate al público. ¿Hay alguna pregunta que le quieran hacer el autor? Si nadie quiere hacer ninguna pregunta, allá, por favor, Horacio. Buenas noches. Bueno, yo llegué aquí pensando algo y me voy pensando otra cosa, ¿no? Primero que nada, Carlos, de nuevo muchas gracias por el libro. Cuando lo leí la primera vez fue hace unos meses atrás. He tenido tiempo de leerlo y reflexionar un poco sobre él y no me arrepiento absolutamente de mi conclusión, no me arrepiento.
Creo que la Venezuela posible en el corto plazo es imposible. Y cada día me convence más, o me convenzo más, por dos razones. Hace un año, algo así, comenzamos a trabajar sobre la posibilidad o cómo podríamos recuperar la industria de los hidrocarburos en Venezuela ante un eventual cambio en el modelo político. Hace 4 meses atrás me di cuenta de que estábamos trabajando en el camino equivocado, porque no hay, aún dentro del sector técnico de quienes son mis compañeros, quienes por muchos años hemos compartido, no hay la verdadera convicción de fondo de que se necesita un cambio en el modelo, no es un cambio en el gobierno. Y cuando yo le pregunté hace 3 meses a este grupo de compañeros, no me digas lo que tú quieres de la Venezuela bonita, posible, la que todos queremos, y que la industria... No, dime cómo hará un primer gobierno, un primer junta, lo que sea, quiera como sea, bajo esta pregunta. 31 de diciembre, 12 de la noche, Maduro y su comparsa, el crimen organizado, sale del poder. 12:01 minutos, Carlos Rangel, eres el presidente de PDVSA. Dime qué vas a hacer. No me hables de dentro de 4 años. Dime qué vas a hacer el primer día, la primera semana, el primer mes. Tienes 160.000 empleados. Bueno, 160.000 personas metidas en la nómina. Cuando en el año 2002 habían 45.000 y sobraban 12. Y se producían 3.400.000. Produces hoy 1.800.000 y tienes 160.000. ¿Qué vas a hacer? Segundo, ¿qué vas a hacer con un país que está destruido y una empresa que está aún más destruida? Son problemáticas complejas que te alejan de las soluciones de corto plazo y hay que pensarlas muy bien. Sin embargo, Beatriz me pateó. Cuando yo venía pensando que quizás la Venezuela posible la podían ver mis hijos, ella me dijo que eran los nietos. Y ya casi que me estoy convenciendo de eso. Sin embargo, también recordé algo muy positivo que quiero dejárselos acá. Yo tuve un tutor, digamos desde el punto de vista de mi pensamiento político petrolero, que se llamó Humberto Peñalosa, creador de la emisora cultural de Caracas. O sea, un ingeniero de petróleo muy distinto al que el ingeniero de petróleo que ustedes creen. Y Humberto me dijo una vez, y lo recuerdo claramente, yo le dije, oye Humberto, pero ¿cómo vamos a hacer? Esto no se puede. Y me dijo, mira, la esperanza jamás se basa sobre la lógica. No está fundamentada en hechos comprobables. La esperanza es sencillamente la esperanza y no la podemos abandonar. Y yo creo que eso también es importante. Yo sí creo que no hoy, no mañana, quizás me lo pusieron un poco más lejos, pero el cambio, primer cambio de una cantidad sucesiva de cambios que van a ocurrir, va a ocurrir en el corto plazo. No estoy hablando de un cambio en el modelo, estoy hablando de un cambio en la dirigencia del país, que no es lo mismo. En ese momento ocurrirá la transición y en ese momento la forma como la abordemos tiene que ser muy clara. Venezuela, hay gente que se pregunta, ¿cómo es que siendo el 80% opositor, el 20% se mantiene en el poder? Yo tengo un razonamiento, no sé si es el correcto, pero es que no es el 80%. El 70%, por lo menos de ese 80%, no quiere un cambio en el modelo, quiere un cambio en el gobierno, que es diferente. Y ahí es donde yo fundamento lo que me impulsa. Tenemos que lograr, y creo que Carlos Alberto lo mencionaba hace unos minutos, hay que hablar claramente, hay que hacer un planteamiento mucho más claro, porque lo que queremos no es el cambio del gobierno, queremos un cambio en el modelo, es la única forma. Y creo que de ahí en adelante hay que seguir. En el 2002 dijimos en aquel momento, con la visión que teníamos en aquel momento, y lo recuerdo claramente, este no es un gobierno democrático, refiriéndonos a Hugo Chávez, este es un régimen autocrático, militarista y con una profunda convicción totalitaria del poder. Eso fue lo que dijimos en el 2002. Un par de meses después comenzó la racia más grande que ha ocurrido en la historia desde el punto de vista de los despidos. 23.000 trabajadores despedidos, 100.000 personas directamente afectadas
y otras cientos y tantos mil de manera indirecta. Allí comenzó, o de alguna manera, el principio de todo lo que esto ha ocurrido. La desprofesionalización, todo lo que ustedes han visto, lo que está bien escrito en el libro de Carlos, lo que ha hecho Ibellice aquí, que casi que me hace llorar. Pero bueno, no lloré. Pero lo que dejo aquí es lo siguiente. Yo creo que la Venezuela imposible es en el corto plazo, pero la Venezuela posible será en el mediano y en el largo plazo, algo que nosotros tenemos que visualizar y tiene que formar parte de lo que queremos hacer. Por lo pronto los viejitos seguiremos trabajando. Afortunadamente creo que tenemos una generación que yo no la llamo perdida, todos esos que salieron, es una generación preservada. Son jóvenes que se están preparando, que están viviendo, que están compartiendo. Jóvenes que van a regresar cuando las condiciones comiencen a cambiar, porque son parte de Venezuela. Porque Venezuela, por más que nosotros queramos, nunca se va de nosotros. En mi caso, lo mencionaba también Freddy, así es. Y entonces yo creo que esa generación preservada va a comenzar a hacer posible la Venezuela imposible. Gracias. Bueno, con este tono optimista, damos por terminado el acto. Le damos las gracias a Carlos Alberto Montaner por haber presidido el acto y por supuesto a nuestros invitados de honor, que son Freddy Machado y Ibellice Pacheco. Buenas noches y gracias por estar con nosotros.